Hola, buenas. En este vídeo voy a resolver un par de ejemplos en el que les voy a calcular las asíntotas. Vamos a empezar con el ejemplo A, que es una función racional, y vamos a calcular sus asíntotas. En el ejemplo A, lo primero voy a escribir el dominio. El dominio de f de x es todo r menos el 2, ya que es el número donde se anula el denominador. Por tanto, para calcular sus asíntotas empezaremos por las asíntotas verticales, que ya sabemos que los candidatos a asíntotas verticales serán los números que anulen el denominador. Por tanto, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2, que es el denominador de la función. O sea, el denominador no, es el número que anula el denominador, que no pertenece al dominio de la función. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x sustituyo, en el numerador me da 2 por 3 que son 6 y en el denominador 2 menos 2 que es 0. Esto es una indeterminación, ¿de acuerdo? Estoy calculando límites. Entonces un número entre 0 es una indeterminación que se resuelve hallando los límites laterales. El límite cuando tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando tiende a 2 por la derecha de la función. Voy a escribir f de x porque como la función es la misma, no es necesario escribirla. Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, por ejemplo 1,99, si lo multiplico por 3 me va a dar aproximadamente 6, el numerador no cambia, pero cuando cojo un número un poquito más pequeño que 2 y le resto 2, ahí me va a dar 0 negativo, entonces más entre menos es menos, menos infinito. Y por la derecha, cuando cojo un número un poquito más grande que 2, 3 por ese número me va a dar aproximadamente 6, pero un número un poquito más grande que 2 menos 2 me va a dar 0 por la derecha, 0 positivo. Entonces, más entre más infinito. Como nos ha dado que cuando hemos calculado el límite cuando x tiende a un número, en este caso el número es el número en el que se anula el denominador, nos ha dado infinito, pues quiere decir que en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Esa es la conclusión. Las asíntotas verticales siempre se encuentran cuando x tiende a un número y el resultado da más o menos infinito. Después la dibujaremos. Vamos ahora con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son al revés. Es la x la que tiende a más o menos infinito y es la y, el resultado final, la imagen, la que me tiene que dar un número. Entonces siempre se calculan hallando el límite cuando tiende a más o a menos infinito de la función. Voy a hallarlo cuando tienda a más infinito de 3x partido de x menos 2. Y como esto es una función racional y estoy calculando un límite cuando tienda a más o menos infinito, tengo que fijarme en los términos de mayor grado del numerador y del denominador, que son 3x y x. Como los grados son iguales, pues el límite me va a dar el cociente de los coeficientes, 3 entre 1, que es 3. Pero tengo que explicar por qué, ¿vale? Porque f de x es racional. Si esto lo hubiera puesto al inicio, que no lo puse, pues ya me podría haber ahorrado de escribirlo aquí, porque f es racional y el grado del numerador es igual al grado del denominador. Entonces, como el límite cuando tiende a infinito me ha dado un número finito, pues quiere decir que hay una asíntota horizontal. Pero también tendré que calcularlo en el menos infinito. En vez de tener que escribir otra vez el límite cuando tienda a menos infinito, lo que voy a poner aquí es que tanto a más como a menos va a dar 3, porque como los grados son iguales, voy a coger el cociente de los coeficientes y en los dos me va a dar 3. Y así lo escribo de una única vez. Por tanto, esto quiere decir que en y igual a 3 hay una asíntota horizontal. El 3 es la y, ¿vale? La x tiende a más o menos infinito. Ya tengo que hay una asíntota horizontal. Y por último, la asíntota oblicua no es necesario calcularla, ¿vale? No puede haber, ¿vale? No puede haber. ¿Por qué? Porque hay asíntota horizontal. Y según la teoría, la asíntota horizontal y la oblicua son excluyentes. Si hay una, no puede haber la otra. Depende, ¿de acuerdo? No puede haber porque hay asíntota horizontal. Por tanto, no es necesario estudiar nada, ¿vale? En conclusión, como lo que me pedían era que calculara las asíntotas, pues esta función tiene en x igual a 2 una asíntota vertical y en y igual a 3 una asíntota horizontal. Pero también me piden que lo represente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre os doy un consejo, representar siempre primero la asíntota vertical, porque así es más sencillo. Represento primero la asíntota vertical, siempre alargándola todo lo que pueda, no la dibujéis pequeñita, y cuando me acerco a 2 por la izquierda se va a menos infinito, es decir, aquí se va a menos infinito, se acerca a la asíntota, ¿vale? No la toca, aquí hacia menos infinito la imagen, y cuando me acerco por la derecha a 2, pues se va a más infinito. Esta sería la asíntota vertical. Y ahora la horizontal, que está en 3, 1, 2 y 3, pues
estaría aquí. Aquí habría una asíntota horizontal. Y ahora, la duda es, aquí, por ejemplo, en el más infinito, ¿qué se acerca a la asíntota? ¿Por arriba o por abajo? Pues se va a acercar por arriba, puesto que esta va a venir de aquí. Si viene de aquí, pues va a ir bajando. Es una función racional, va a ir bajando y se va a acercar por aquí por arriba, porque recordad que las asíntotas, por regla general, no se pueden cortar. Hay funciones, alguna función extraña o definida a trozo que puede que sí se corte, pero por regla general, en una función dada por una única fórmula, las asíntotas no se suelen cortar. Entonces, si este venía por arriba, pues este va a ir por aquí por arriba. Y en el menos infinito ocurre lo mismo. Sé que me tengo que acercar a la asíntota. ¿Qué me acerco? ¿Por arriba o por abajo? Pues por abajo, porque esto vendría por aquí. ¿Vale? Esto vendría por aquí y me acerco. Y ya tengo calculadas las asíntotas y dibujada su posición relativa con respecto a la gráfica. Ahora voy a hacer el ejemplo B. En el ejemplo B, que lo tenemos aquí, es x al cubo partido de x al cuadrado más 1. Lo primero es una función racional y el dominio es todo r menos los valores que anulan el denominador. X al cuadrado más 1 igual a 0, si lo intentáis resolver nos da la raíz cuadrada de menos 1. Quiere decir que no tiene raíces el denominador, por lo tanto el dominio es todo r. Si el denominador no tiene raíces, pues el dominio es todo r, ya que el dominio es todo r menos las raíces del denominador. Entonces el dominio es todo r. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con las asíntotas verticales? Que no va a haber, no hay asíntotas verticales. No hay, ya que no hay puntos que anulen el denominador, que no pertenezcan al dominio, y los candidatos a asíntota vertical de las funciones racionales son los puntos que no están en el dominio, ya que anulan el denominador. Luego, asíntota vertical no hay. Asíntota horizontal. Para ver si hay asíntota horizontal, lo que debería de hacer es calcular el límite cuando x tienda a más o a menos infinito de la función. ¿Vale? Pero ¿qué va a ocurrir aquí sin necesidad de calcularlo? Pues que cuando yo calcule el límite cuando x tienda a más infinito de esta función que es racional, tendré que mirar los grados y como el grado mayor es el del numerador, pues me va a dar más o menos infinito, por tanto no me va a dar un número y no va a haber asíntota horizontal. ¿Esto por qué yo lo sé y por qué lo estoy diciendo tan rápido? Pues si os miráis la teoría, en la última observación que hay de las asíntotas, en el último punto, dice que habrá asíntota horizontal siempre que el grado del denominador sea mayor o igual que el del numerador. Es decir, que si el grado del numerador es mayor, no va a haber asíntota horizontal, porque el límite va a dar más infinito, que es lo que yo estoy diciendo. Entonces aquí tenéis dos opciones, o calcular el límite cuando x tienda a más o menos infinito, como hemos hecho en el apartado anterior, que nos va a dar más o menos infinito, pero ya es un trabajo y vamos a perder un tiempo, o poner directamente que no hay, porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y con eso basta y no es necesario calcularla. Y ya de camino voy a poner aquí que en la asíntota vertical no hay porque no se anula el denominador. ¿Vale? Y con eso no hace falta calcularla. Entonces me paso a la asíntota oblicua. La asíntota oblicua hemos dicho que es excluyente con la asíntota horizontal, es decir, que para que la haya no puede haber asíntota horizontal, pero en este caso no hay asíntota horizontal, con lo cual sí que podría haber oblicua y la tengo que calcular. Además, como os he dicho en la última observación del tema de asíntota, dice también que las funciones racionales tendrán asíntota oblicua si el grado del numerador es mayor que el del denominador. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tiene que ocurrir para que no haya horizontal es lo que ocurre para que haya oblicua. Como el grado del numerador es mayor que el del denominador, entonces puede haber oblicua. Pero también dice una condición más, que es que la diferencia entre los grados tiene que ser 1, ¿vale? Entonces voy a copiar aquí la función para tenerla más a mano. X al cubo partido de x al cuadrado más 1. Entonces, en nuestro ejemplo, efectivamente, la diferencia de los grados entre el numerador y el denominador es 1, porque el grado del numerador es 3 y el del denominador es 2. Luego, se cumplen todas las condiciones para que pueda haber asíntota horizontal, que son que el grado del numerador sea 1 más que el del denominador. Por tanto, voy ya directamente a calcular la m, que es el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. Puedo poner los dos juntos porque me va a dar lo mismo si es que existen, de f de x partido por x, ¿vale? Y ese f de x partido por x tengo que calcular cuánto es y lo voy a hacer aquí aparte.